Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Mateo del 9 al 10, Marcos 5 y Lucas 9. A estos 12 envió Jesús. La fama de Jesucristo como sanador de enfermedades y poderosos milagros ya se había extendido por muchas ciudades y la gente acudía a él con ese deseo de escuchar su palabra y también de ser sanados. Pero dice en la introducción que Jesucristo, más que ver sus dolencias físicas, él los veía como ovejas sin pastor. Por eso tuvo la necesidad de llamar 12 apóstoles para que le ayudaran en esa prédica del Evangelio y también les dio el poder y la autoridad para bautizar. Hoy en día seguimos teniendo la misma autoridad, seguimos teniendo ese mismo privilegio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tal vez tú que me estás escuchando tuviste la oportunidad y la gran bendición de servir como misionero, pero también existe la posibilidad de en tu propio lugar poder predicar, poder ayudar a esta gran obra. Sigue habiendo gran necesidad de más obreros para servir a los hijos del Padre Celestial. Aún hay 12 apóstoles y hay más discípulos de Jesucristo que nunca antes. Personas que pueden declarar a todo el mundo: el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 9, Mateo nos narra del versículo 18 al 26 dos poderosos milagros que me gustaría mucho que separáramos, aunque suceden de forma simultánea. Primero hablemos de Jairo. Por ejemplo, sabemos de él que era un principal en las sinagogas. Seguramente Jairo ya había conocido a Jesucristo, ya lo había visto predicar el Evangelio y, por supuesto, ya lo debe haber visto sanar enfermos. Y por eso, en este momento de preocupación extrema, Jairo está viviendo una experiencia muy triste. Seguramente nosotros haríamos lo mismo si pudiéramos o si tuviéramos esta experiencia como Jairo. Jairo se acerca a Jesucristo y le dice que su hija está enferma de muerte. Y me encantan las palabras que pronuncia Jairo, que están llenas de fe. Ven, le dice, y pon las manos. Pon tus manos sobre mi hija para que viva. ¿Se dan cuenta? Toda la confianza y la esperanza que Jairo estaba depositando sobre el maestro. Dicen las escrituras que cuando iban de camino hacia la casa de Jairo, se le acerca a alguien a Jairo y le dice: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Si a nosotros nos hubieran dado esa noticia, seguramente nos hubiéramos desplomado llorando. Ya no molestes más. ¿Cómo oramos nosotros cuando tenemos algún familiar enfermo? Pongámonos en el lugar de Jairo. Pero yo creo que a pesar de escuchar estas palabras, tanto Jairo como el Salvador Jesucristo siguieron adelante. Vamos a leer en las Escrituras qué fue exactamente lo que pasó. Y cuando entró Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía bullicio, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Y cuando la gente fue echada, entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y se difundió la fama de eso por toda aquella tierra. Aunque Mateo también cuenta esta historia, hoy he decidido contarla muy a la manera de Marcos, porque Marcos nos da más detalles sobre este milagro. Nos habla de una mujer que estaba enferma, de flujo de sangre por 12 años. La primera vez que yo leí esta historia, siendo muy joven, me quedé conmovida, impresionada, asombrada, cómo es que una mujer puede padecer por tantos años esta enfermedad. Nos dice que había gastado su dinero en médicos, pero ninguno había logrado sanarla. Había sido en vano. Seguramente ella ya conocía acerca de la fama que se corría de Jesús. Yo no sé si lo había visto predicar el Evangelio y sanar enfermos, porque no nos dice aquí. Pero ella decía para sus adentros: con que tocare su manto, seré sana. Entonces, cuando ella toca el manto de Jesucristo siente que ha salido poder de él y se voltea
y le pregunta a sus discípulos, ¿quién ha tocado mi manto? Y entonces ellos, como asombrados por la pregunta, le dicen, Maestro, todo el mundo te empuja y te aprieta. Pero vamos a ver en el versículo 34 y 35 qué es lo que la mujer responde. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Otro de los milagros que leímos en esta semana que me pareció impresionante es acerca de cuando Jesús se encontraba predicando a la multitud. Dicen que los discípulos le dijeron al maestro, despide a la multitud, ya es tarde y seguramente tienen hambre. Y entonces Jesucristo les pregunta a los discípulos, ¿y qué tenemos? Y ellos le dicen, solo tenemos 2 peces y 3 panes. Y dice en la narración que eran más de 5,000 personas. No, mi mente no puede ni siquiera imaginar calculando cuánto alimento necesito para darle a tanta gente. Dice que Jesucristo les dijo a los apóstoles que los agruparan de 50 en 50. Imagínense cuántos grupos hicieron. Y entonces les pidió unas cestas y dice en el milagro que las cestas fueron llenas. Los discípulos pudieron alimentar a la multitud y dice que todavía, cuando todos quedaron satisfechos, todavía sobró alimento. Y yo creo que cuando hemos leído acerca de este milagro es increíble. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo sucedió esto. Tendría que haber sido del Maestro, un poderoso milagro. Recibir la exaltación al fin de esta vida.
Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que sigamos cultivando nuestra fe, de tal forma que aunque por mucho tiempo padezcamos aflicciones y enfermedades, tengamos la confianza que podemos ser sanados si tan solo nos acercamos al Maestro. Nos vemos en la próxima.